Yo siempre digo, una de mis experiencias más grandes de silencio fue en el Bernabéu viendo a Bruce Springsteen. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva entrevista del ciclo Conversaciones con Corazón y tenemos a Manu Mariño como invitado, un gran invitado. Bienvenido, Manu, muchas gracias por tu generosidad al compartir este espacio. Gracias, Sandra. Gracias por invitarme. Muy, muy contento, muy agradecido de compartir Gracias aquí a con ti. vosotros. Pues voy a presentar un poquito a Manu, un poquito, muchito, no sé, voy a resumir porque tiene bastante recorrido, sobre todo en el ámbito espiritual, que creo que es uno de los aspectos suyos que a mí me gustaría destacar más. Que es, bueno, nació en Galicia, es gallego, vive en Santiago, me parece, ¿no? Vives en Santiago, Sí, una vivo en Santiago, sí. tierra maravillosa. Me ha llamado mucho la atención, te estaba comentando antes que habías querido ser monje trapense, luego nos contarás un poco esto. Lleva muchos años también practicando la meditación vipassana en España y fuera de España, en diferentes lugares, haciendo largos retiros. Ha sido discípulo de un gran maestro Theravada, Dhiravansa, que es verdad falleció hace poco, pero tiene también como, bueno, es un maestro muy querido y con mucho prestigio. Está reconocido como uno de los pocos maestros de la tradición Theravada en España, que esto creo que también es importante. Dirige una formación de mindfulness y compasión que está acreditada por la Universidad de Zaragoza. Tiene también un largo recorrido con alumnos y acompañándolos en todo este camino de iniciarse en el mindfulness. Y luego hay otra cosa también que me ha llamado la atención, bueno, de cómo has bebido en diferentes fuentes espirituales, que me gustaría que nos contaras un poco, entre ellas el sufismo también, que estuviste con maestros sufís. Y quería un poco que nos contaras un poco esto, ¿no? O sea, esta parte, empezando con cómo empiezas tú, porque esto siempre me produce mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo empiezas tú tu vida espiritual? ¿Cuándo surgen estos inicios? ¿Cómo es estos comienzos? Sí, es muy, muy interesante esto, ¿no? Porque realmente yo la percepción que tengo es que no hay separación entre mi vida espiritual y el resto de mi vida, ¿no? O sea, todo es lo mismo. No, incluso también en lo laboral, ¿no? O sea, procuro no crear compartimentos estancos, ¿no? Es como que vives la vida y en ella pues te encuentras con situaciones que muchas veces me sorprende, ¿no? Porque lo espiritual no tiene por qué ir unido a lo religioso, ¿no? Muchas veces he estado en monasterios, ahora hablaremos y esto, pero muchas veces, a veces, en monasterios vivía poca espiritualidad, muy poca, y en el campo, con paisanos, cuando trabajaba ingeniero, yo soy agrónomo, viendo a la gente trabajando en la tierra, vivía mucha espiritualidad, ¿no? O sea, la espiritualidad para mí no es algo separado del resto de mi vida, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre me vi ahí, no me vi como, bueno, ahora voy a ponerme en modo espiritual, ahora en modo laboral, ahora en modo familiar, ¿no? Es como que todo coexiste, ¿no? Y todo es experiencia de vida, ¿no? Y para mí la espiritualidad es un desde dónde vives las cosas, ¿no? Más que el contenido de la experiencia en sí, ¿no? Y bueno, en el año 84 visité un monasterio aquí en Galicia, Sobrado de los Monjes, un monasterio cister, porque resulta que un amigo mío eh, que justo me habló de este lugar y él iba a ir ahí, ya había ido varias veces él, Andrés Rey, y justo se suicidó Vaya. y entonces fui a avisarle a los monjes, en aquel momento no había internet, no había móviles, nada de esto, fui a avisarle a los monjes, fui allí y me cogí un autobús, que había un autobús solo desde Santiago, y le dije lo que había pasado y me quedé un fin de semana. Y la verdad es que me impactó aquello, empecé a tener vínculo con ellos, es un monasterio cister muy, muy bonito. Empecé a tener vínculo con ellos, sobre todo con Carlos, que en aquel momento era el maestro de novicios y hoy es el prior.
Y ahí, bueno, empezamos a entablar una relación como con él y con el resto de monjes, ¿no? Como muy bonita, ¿no? Tenían en aquel momento ya tenían unos invernaderos que hacían una agricultura ecológica y eran muy pioneros en este sentido. Entonces me gustaba ir mucho por allí, trabajar con ellos la huerta y todo esto. Entonces en un momento dado se planteó la opción de hacer un discernimiento para ver si me quedaba allí, ¿no? Ya. Pero esto no es algo pautado, esto se va concretando, ¿no? Es una relación con el maestro de novicios y tal, y de repente decides hacer una experiencia, porque las veces que iba allí siempre era como a pasar fines de semana o vacaciones o eso, y estaba en hospedería. Pero cuando ya decides hacer el discernimiento, ya empiezas a hacer vida con ellos, con los monjes, ¿no? Ya te levantas a las 4 de la mañana, ya, bueno, La ya es rutina. claro, es un compromiso mayor, ¿no? Ya. Entonces, ahí se establece como un tiempo y lo que me di cuenta fue lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que me di cuenta es que no necesitaba estar en un lugar físico para vivir la espiritualidad, que aquello estaba dentro de mí. Ya. Entonces me di cuenta que era algo interno, que no era algo que estuviese allí, Ujú. ¿no? Sino, evidentemente, hay unas circunstancias externas que ayudan, como el silencio, como el trabajo y eso, pero me di cuenta de que había monjes allí que para nada vivían espiritualidad, estaban totalmente en otra cosa. Y sin embargo, había personas fuera que sí. Entonces, tomé conciencia de eso, fue como, wow, como un insight, ¿no? Y ahí ya no hubo que tomar una decisión, ya fue como obvio que el tema estaba dentro, ¿no? No estaba fuera, que no importaba tanto el lugar como el desde donde yo viviera. Y ahí fue, así fue la Ahí fue experiencia. un poco ahí un primer despertar ahí, ¿no? De Pero conciencia. sigo vinculado con ellos, hay muy buena relación, la verdad es que es un lugar muy bonito, Claro. muy interesante, sí. Es interesante lo que dices porque fíjate que yo, es verdad, conozco a gente del mundo espiritual y cuanto más realmente trabajo, o sea, cuando realmente hay una vivencia espiritual, es lo que tú comentas, ¿no? No hay separación, es como que ya tienes una integración, que estés donde estés, vives esa espiritualidad en tu cotidiano de una manera muy espontánea, ¿no? Muy natural. Claro, porque el tema está en que proyectamos, ¿no? Entonces yo en aquel momento proyectaba que era allí, ¿no? Era allí donde, porque allí evidentemente hubo un momento de conexión grande, pero también estaba relacionado con muchas otras cosas, ¿no? Y sí, bueno, el hecho de darme cuenta de eso fue interesante, importante, sí, sí, sí. Es importante porque muchas veces la gente que empieza, ¿no? Siempre dice, no, es que claro, tendría que irme, retirarme, ¿no? Para estar meditando y no, no es justo lo que tú dices, ¿no? No está afuera, sino que está dentro. Algo que aludes siempre y he leído cosas sobre ti y para ti es algo muy importante es el camino, ¿no? El camino de Mm, Santiago. sí. Háblanos un poquito de esto, compártenos tu experiencia, qué representa para ti, cómo lo vives, qué nos podrías aportar. Sí, fíjate, mira, esto surgió, bueno, yo vivo en Santiago ahora, aunque soy de un pueblo de la costa que está como a 40 minutos de aquí, pero vivo aquí. Pero yo hice muchos caminos, ¿no? Pero mi primer camino fue en el 92, a raíz de una experiencia que tuve muy fuerte. Bueno, me pasó algo que durante 9 días estuve viviendo como un estado no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero era como, había una comunión con absolutamente todo lo que me rodeaba, ¿no? Ya, Y entonces de repente me di cuenta, ¿no? Y dije, ostras, esto que me está pasando, porque, bueno, una serie de acontecimientos sucedieron, esto que me está pasando, este lugar que estoy viviendo ahora, que estoy habitando ahora, es lo que llevo siempre buscando, que ya, quiero mantener, ¿no? Entonces, cuando traté de agarrarlo, se fue, ¿no? Después de 9 días, que fue una experiencia muy intensa, cuando quise apoderarme de ello, se empezó a diluir. No es
que desapareciera de repente, pero se empezó a diluir. Entonces le conté a Carlos, ¿no? Bueno, todo el tema era porque mi padre había tenido una serie de problemas de salud y yo entonces hice como una promesa, ¿no? Que Ujú. si eso se solucionaba, pues me iba a hacer el camino, ¿no? Ya. Entonces así fue, él se puso bien y tal, y me fui a hacer el camino la primera vez en el año 92. Y en aquel momento del camino, ese año, lo hicimos en todo el año 7.000 personas, lo hacía poquita gente, ¿no? Eso Ya. es lo que llega hoy un día de verano a Santiago, ¿no? O sea, Eso es verdad. y Carlos, el maestro de novicios de Sobrado, me regaló un rosario del Monte Athos. El Monte Athos es donde más está el esicasmo, la oración interior, los Ujú. padres del desierto, y tienen los monjes de allí, que son ortodoxos, trabajan con la oración interior en el cristianismo, ¿no? El peregrino, ¿no? La- Tiene que ver con ¿Cómo? con el peregrino, con un librito que es El peregrino ruso, todo el esicasmo, toda la filocalia, ¿no? Y esto. Entonces, la oración interior es el Kyrie eleison, ¿no? Es Jesús mío, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Entonces, Carlos, el maestro de novicios, me dijo, bueno, cuando vayas a hacer el camino, le conté lo que a mí me había pasado, esta experiencia, y me dijo, bueno, él la interpretó de una manera, ¿no? Y me dijo, mira, llévate esto y durante el camino estate en contacto con la oración interior, estate haciendo la oración interior, ¿no? Y así fue, ¿no? Me llevé el rosario y vine el camino, pues, haciendo la oración interior, que de repente empiezas a crear una relación personal con la oración, ¿no? La oración se va transformando, o sea, no la haces mecánicamente, ¿no? Llegas a intimar con ella, ¿no? Y bueno, y esa experiencia del camino fue increíble, ¿no? Fue increíble porque de alguna manera me hizo, por un lado, reafirmar esto que te comentaba, ¿no? De que está en ti, que no está fuera, ¿no? ujú. Y por otro lado, vi que el hecho de caminar me producía un estado de samadhi que la meditación no me producía, ¿no? Porque había un cansancio físico a mayores de la práctica, ¿no? Y eso. Entonces fue como un wow, como saborearlo de una manera, dije, esto tengo que ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, de ese camino, pues continué haciendo caminos, ¿no? Y algunos de ellos en silencio, ¿no? En silencio, con un cartelito atrás que pone camino en silencio. El último en silencio lo hice justo 2 meses antes de empezar la pandemia. Me vine haciendo la Vía de la Plata, desde Sevilla hasta Santiago. Y ahí sí que, bueno, ese era mi camino 22, ¿no? O sea, y ahí sí que me di cuenta de cómo, porque sí, como tú comentabas al principio, tengo bastantes retiros largos, de silencio y esto, pero el lugar donde me deja el camino en silencio tiene cualidades diferentes a las de los retiros, porque tú en el camino estás en un contexto de vida cotidiana, no estás Claro. separado, no. En el retiro tú te vas y evidentemente alcanzas comprensiones, tienes insights, etcétera, pero luego al volver a la vida cotidiana, cuando tú estás en el retiro, proyectas cosas que vas a hacer cuando vuelvas, pero cuando vuelvas no estás en ese estado. Ya. Entonces esas cosas tienen otras complejidades que no aparecían cuando en el retiro tú lo proyectas, pero desde un estado que estás, ¿no? Sin embargo, en el camino es diferente, porque en el camino tú estás en un contexto de vida cotidiana. Tú hablas con la gente, no en el camino en silencio, ¿no? Pero en los caminos en general. Entonces, para mí, el camino tiene un rango como, porque es muy horizontal, es en el sentido de que estás practicando todo aquello que a nivel teórico se estudia en el budismo, por ejemplo, el tema del apego y el desapego, ¿no? Tú te encuentras con un peregrino que lo ves hoy, caminas con él, llegas a hacer una amistad profunda y mañana lo sueltas porque a lo mejor ya no está más contigo
o caminas una semana y luego ya no, ¿sabes? Y hay desapego ahí, te relacionas con seres humanos, no con roles, porque no conoces a la persona con la cual estás caminando, con lo cual no creas un cliché previo de cómo es esa persona, vas, vas hablando con ella, vas relacionándote sin saber quién es, con lo cual no hay ningún tipo de vínculo condicionado inicialmente. Y luego también hay algo que se da que es que estás en momentos buenos y en momentos malos con esa persona, ¿no? No solo compartes momentos buenos, porque en el camino hay momentos de dolor, de sufrimiento físico, de cansancio y también momentos de mucha alegría, ¿no? Entonces es como que compartes todo eso y no hay mucha oportunidad de proyectar, porque el cansancio físico te lo impide. Caminas 30 y tantos kilómetros diarios con una mochila, eh, el estado de concentración es grande, el cansancio, y luego si a mayores añades el hecho de estar en silencio, la verdad es que para mí las comprensiones de la realidad que yo alcanzo en un camino no conozco, no tengo otra referencia que me aporte lo mismo, ¿no? O sea, de ahí para mí el camino, porque además es que, es que está en todo, ¿no? Es decir, eso, conoces personas, pero tienes que desapegarte, pero vives profundamente cuando estás con ellos, es decir, disfrutas el momento, pero también sabes soltarlo. Bueno, no sé, para mí es una experiencia que me aporta, ¿no? Me aporta y me da mucha comprensión. Mira, te voy a contar una cosa que pasó en este último camino que venía desde Sevilla. Claro, yo venía con, lo hice en el mes de octubre, noviembre, de justo antes de la pandemia, 4 meses antes. Claro, en esa época la Vía de la Plata no la hace mucha gente, ¿no? En esa época del año. Y yo venía con el cartel de Camino en Silencio, con la credencial. Entonces, en los albergues que iba llegando, la gente ya sabía que había un peregrino que iba caminando en silencio, ¿no? Porque, bueno, ya se sabe, ¿no? Entonces, claro, yo lo único que hacía para comunicarme con las personas es que yo escribía. Ujú. Y yo me había puesto una premisa que era que iba a estar en silencio hasta no ser grosero para el otro, ¿no? O sea, si el otro se sentía pues invadido pero no hubo necesidad, no tuve que hablar en todo el camino, ¿no? Entonces, en un momento dado, en un pueblo de Zamora, estaba comiendo en una mesa en un albergue con 10 peregrinos más y todos estaban hablando y estaban hablando de mí. Yo estaba sentado con ellos. Estaban hablando de mí, ¿no? Pero bien, o sea, y cada uno contaba una cosa. Ya. Uno decía, no, es que es extranjero y no sabe hablar español. Otro, es que es mudo. Otro, y yo allí viendo aquello, ¿no? Viendo aquello y decía, ¿cómo construimos nuestros relatos, ¿no? Cómo los constructos mentales nos condicionan aquello que vivimos, ¿no? Yo estaba con aquello y me daba cuenta, ¿no? Y luego, una cosa que veía era que cuando llevabas ya muchos días caminando, el estado de Samadhi era tal y lo sostenías que yo podía ver cuando, por ejemplo, empezaba a surgir un pensamiento, ¿no? Lo veía y de alguna manera lo miraba, lo desvelaba y se volvía a meter, ¿no? Era como muy rico en este sentido, ¿no? Porque veía también que el hecho de tener la decisión de no hablar Ujú. ayudaba a que los pensamientos no surgiesen, ¿no? Porque en el momento en el que surgían, lo veía y se volvían hacia adentro. Claro. Entonces era como muy interesante darme cuenta de cómo cuando empiezas a hablar, la mente se empieza a enturbiar y ya empieza a haber la identificación. Entonces, todo eso que lo conocía a un nivel más teórico, lo pude vivenciar, ¿no? Y eso me ayudó mucho para luego verlo en mi vida cotidiana, ¿no? Ver cómo te empiezas a enredar con lo que te cuentas, con los constructos, y cuando ya te das cuenta ya estás perdido, ¿no? Ya...
ya estás identificado totalmente, ¿no? Atrapado en la tela de araña, así como Poc, ¿no? Totalmente, Total, totalmente invalidados. total. Me viene un poco esta parte que tú dices, que por compartirla contigo, ¿no? Cuando estás tanto tiempo en silencio, mm, se me ocurre, ¿no? Por experiencias que haya podido tener de nuevo no tanto tiempo, ¿no? A veces hay una sensación de que de como estás con estos diálogos internos, ¿no? Que tú empiezas a observar, claro, realmente parece que estás sola, pero no estás sola, porque mentalmente tu mente está muy activa, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué dificultad puede haber para estar solo? Porque a veces nos cuesta mucho estar solos en silencio con nosotros mismos, ¿no? Todo ese movimiento que surge ahí. Quiero decir, tú tienes mucho recorrido, pero a veces cuesta esto, ¿no? Mucha gente no puede parar, o sea, estamos tanto hacia afuera que estar hacia adentro cuesta, ¿no? Totalmente, sí, sí. Por ejemplo, en los retiros largos había momentos en los cuales, claro, eso para mí tiene mucho que ver con la identificación con el pensamiento, ¿no? Es decir, y no es algo gradual, en el sentido de que tú en un momento dado, en un retiro, puedes tener momentos de mucha identificación con algo que surge o con algo que te está rayando y eso, y quieres, quieres salir de ahí, ¿no? Claro. Pero quieres salir de ahí, fíjate, mira, esto es muy interesante porque esto lo voy a vincular con cuando hice la experiencia en Sobrado, la experiencia, la experiencia definitiva para discernir si me quedaba o no. Habíamos decidido estar un número de días con Carlos, con el maestro de novicios, para vivir aquello, ¿no? O sea, viviendo con ellos y todo esto. Pero yo unos días antes, varios días antes de lo acordado para finalizar, me empecé a rayar, ¿no? Me empecé a rayar y dije, bueno, yo me voy de aquí, yo no quiero seguir aquí, ¿no? Entonces fui a hablar con él y dije, mira, Carlos, yo habíamos hablado de quedar hasta tal día, pero yo me voy mañana, ¿no? Y él me dijo, vale, claro, no hay problema, o sea, tú estás aquí libremente, si quieres ir mañana, no hay problema ninguno. Y dije, sí, sí, pues me voy mañana porque ya veo, pero era fruto de mi identificación, estaba rayado y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Él no me puso en ninguna posición, todo lo contrario. Antes de irme, me fui al coro, o sea, me iba al día siguiente, pues esta tarde, a las 7 o tal, me fui al coro y me quedé allí practicando, o sea, sentado en silencio, como un rato largo, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado me di cuenta de que eso que yo tenía, esa identificación, esa sensación, ese malestar por el cual me quería ir, se venía conmigo, Claro, no se quedaba allí. ya está. Lo que pasa es que, claro, si yo me iba, pues claro, ya llegas a la casa, ya te empiezas a identificar con cosas y ya no entras en eso. Entonces dije, ostras, claro, esto se viene conmigo, así como, de la misma manera que estoy diciendo que no es fuera lo de vivir la espiritualidad, esto también está en mí, ¿no? Entonces volví a junto a él y dije, no, no, mira, me quedo, voy a estar hasta el final. Y ahí me quedé, ¿no? Y con el camino es lo mismo, ¿no? Con el camino y con los retiros que hablábamos es lo mismo. Es decir, hay un momento dado en el cual hay tanta identificación que tú te pierdes, ya eres solo el yo biográfico, eres solo el personaje. Entonces, claro, actúas como tal. Y en esas actuaciones pues puede darse de todo, ¿no? Puede darse, bueno, lo que hay es sufrimiento porque quieres estar en un lugar distinto al que estás, básicamente, porque el sufrimiento se produce porque quiero estar en un sitio diferente, básicamente. Entonces, claro, cuando te das cuenta y lo ves, pues ya lo puedes ir, pero eso puede pasar durante un retiro en varias ocasiones, ¿eh? De hecho pasa, ¿no? De hecho Claro. pasa. Pasa y luego se pasa a veces, ¿no? O sea, como que tomas Claro, conciencia claro, claro, claro. y luego se pasa. Pero fíjate, dices una cosa que es interesante, que no es fácil, ¿no? O sea, de entender, es la experiencia, pero luego se pasa. Esto que tú dices del dentro y fuera, ¿no? Claro, tú te vas a donde sea, pero te llevas tus problemas, como la gente cuando viaja al extranjero, porque Claro, siente que va a iniciar una vida, pero los problemas los lleva puestos, ¿no? claro, 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 claro. Entonces, esta visión de que lo de dentro y fuera es lo mismo, a veces nos cuesta, es difícil verlo también, ¿eh? Claro, pero para ahí yo creo que el punto ahí
es ser consciente de la impermanencia, ¿no? Lo que acabas de decir tú, o sea, de que también se pasa esto, ¿no? Claro. Esto también se pasa en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de sensación agradable y en el sentido de sensación desagradable, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la sensación desagradable es la hermana pobre, pero muchas veces el engaño mayor está con la sensación agradable, ¿no? Porque es la que tratamos de mantener constantemente y claro, todo lo que hacemos para mantenerla y todo lo que hacemos para mantener apartada la sensación desagradable, muchas veces nos genera más sufrimiento que el hecho de permitirnos estar con ella, ¿no? O sea, Sí, la energía que gastas también o que inviertes ahí en estar con esa lucha constante, ¿no? De lo esto claro, sí, esto no, esto sí, y toda esa parte. Esto es interesante. Sí que es verdad que un poco por tu experiencia también, ¿no? Es verdad que todo se pasa, pero imagino que deja un pozo, ¿no? O sea, que al final hay algo que se va generando ahí, que se va creando ese espacio interno donde hay menos, a lo mejor, menos movimiento, menos construcciones, como tú dices, no menos personaje y la sensación interna cambia, se va transformando, ¿no? sí, pero yo fíjate, yo a mí esto me está pasando ahora, ¿no? Últimamente veo que no tengo tanto constructo como antes, que no hay tal, pero no sé, no sé simplemente lo constato, lo veo, pero no se lo atribuyo a nada concreto, ¿sabes? O sea, no se lo atribuyo ni a la práctica, ni a la edad, no lo sé. Es simplemente lo que está pasando ahora Ya. eh, y bueno, y está bien, ¿no? Está bien. O sea, es como parte de lo que está pasando. La experiencia, ¿no? Como vivir la experiencia. Sí. Antes, bueno, has estado hablando del silencio, que me parece súper importante. También tienes como una práctica, es el corazón del silencio, ¿no? Lo importante del silencio. A la gente que empieza a meditar, que le cuesta, en general nos cuesta al principio mucho, ¿no? Y a todos en general, parar. ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo les animarías realmente a que puedan parar? A mí, yo puedo compartir un poco La experiencia. cómo es mi experiencia, ¿no? O Sí. sea, para mí algo que me ayuda mucho es caminar en la naturaleza. Ujú. Caminar en la naturaleza en silencio, ¿no? O sea, es como que porque hay varios elementos, ¿no? Por un lado el caminar, por otro lado la naturaleza, por otro lado el silencio. Y más que prácticas al uso, ¿no? Que la verdad a veces puede ser más difícil para alguna persona que está empezando porque a lo mejor se sientan a meditar y empiezan a tener pues, muchos pensamientos, empieza a haber mucha identificación. A mí el tema de caminar y hacer práctica incluso de meditación caminando, ¿no? Porque es como... De hecho, yo me acuerdo que Dira Mansa nos comentaba que había monasterios en la tradición Theravada que la única práctica que hacían era meditación caminando, ¿no? No hacían otra. La verdad es que a mí me ayuda. Además, en los pies es la parte del cuerpo más lejos de la cabeza, con lo cual el hecho de tomar contacto con la sensación física y luego, pues eso. Yo creo que eso, para mí, no es solo para empezar, sino para todo, ¿no? Porque, bueno, caminar en silencio en la naturaleza, para mí es la práctica más regia que hay, no sé cómo explicarlo. Sí. Es bonito lo que dices, lo que comentabas antes también del camino, y yo no he hecho el camino, es una de mis asignaturas pendientes que espero en algún momento poderla hacer, nunca he encontrado el momento. Pero sí me parece muy bonito lo que has dicho y es cierto, o sea, lo comparto, ¿no? Por lo que me cuentas. Es verdad que la meditación sentada, un espacio de retiro, es un poco burbuja, quizá, ¿no? Estás ahí como en una burbuja, todo te lo facilita, te dan de comer, todo está como a mano, ¿no? Pero sí es verdad, claro, en la naturaleza al final es como la representación de la vida, ¿no? Es un entrenamiento también interesante para luego cómo tú gestionas todo lo que está pasando, los estímulos también que estás recibiendo, porque al final estás lleno de estímulos, ¿no? Y en la vida diaria estamos bombardeados también de cientos de estímulos, ¿no? Claro, a mí hay una cosa, por ejemplo, con respecto a los retiros largos que para mí fueron importantes y lo son, y creo que
O sea, creo que son una fuente muy buena de comprensión, ¿no? Pero una de las cosas que me pasaba en ocasiones, cuando no me daba cuenta o cuando a veces era cuando vuelves del retiro, ¿no? Mm. Cuando vuelves del retiro a la vida cotidiana, claro, hay un periodo en el cual empiezas a osmotizarte con lo de la vida cotidiana. En los primeros días, bueno, estás ahí como muy presente, pero luego la vida cotidiana te va absorbiendo, porque claro, no puedes practicar 10 horas al día en tu vida cotidiana como lo haces en el retiro, ¿no? Ya. Entonces se producen momentos de bastante frustración, ¿no? Porque aquello que... Porque claro, cuando tú proyectas desde el retiro, proyectas desde un estado mental que luego no tienes, ¿no? Y entonces yo ahí lo que invito es a durante el retiro tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta esto como que... eh, porque es que hay mucha, mucha, mucha frustración en la vuelta de los retiros en la gente, ¿no? Mucha frustración porque incluso a veces dices, wow, parece que no sirvió de nada, ¿no? El retiro, pero no, el retiro tienes comprensiones, tienes insights que luego integras y no sabes muy bien cómo actúan, pero sí que te das cuenta cuando de repente te encuentras con una situación que antes vivías de una manera y ahora la manejas de otra, ¿no? Ujú. Pero, pero sí que creo que es importante esto que decías tú, ¿no? Que mencionabas, que cuando estamos en el retiro estamos como una burbuja Mm. y ser consciente de esto. Y de hecho, fíjate, yo tengo un amigo que él es profesor de yoga y hacía bastantes retiros y a veces hacía retiros largos. Y claro, él tenía una casa aquí en la naturaleza con un terreno y siempre que venía de uno de los retiros, no siempre, pero muchas veces que venía de un retiro, quería vender la casa. Siempre quería vender la casa porque venía en un estado y tal. Entonces yo un día le dije, mira, Fernando, déjame, pásame la escritura de la casa, yo me la guardo y hasta que no pasen unas semanas o meses, no hagas nada, ¿no? Porque muchas veces tomas decisiones, ¿no? Justo después de un retiro, así que claro, no estás en un estado de conciencia habitual, ¿no? Estás en un estado alterado de conciencia. Entonces, claro, el creer que eso se va a seguir manteniendo. Por eso que yo ahora apuesto, o sea, estoy como empezando a indagar, a darle más rango a lo que es indagar que al hecho de practicar al uso, ¿no? Indagar cómo practicar en cualquier momento de la vida cotidiana, porque muchas veces la práctica pasa lo mismo que con los retiros, ¿no? Claro. Todos tenemos momentos de practicar mucho, luego menos, luego no practicar. Entonces es como que hay, también se genera sufrimiento por la frustración, ¿no? Y bueno, y me doy cuenta de que la práctica ayuda, pero, pero creo que saber dónde tienes la atención en cada momento tiene un rango también importante. ¿Sabes? No solo el hecho de, bueno, vale, me siento a practicar, porque muchas veces la práctica me genera estados que luego, como no lo tenga muy claro, me puede confundir en mi vida cotidiana, ¿no? Eso es verdad. Mira, me está viniendo, escuchándote, lo que, por ejemplo, en el budismo Vajrayana hablan un poco del camino gozoso, ¿no? Porque es cualquier instante, cualquier momento convertirlo en práctica, ¿no? Convertirlo Claro, en una oportunidad. Entonces no hay quizá esta tradición tanto de largas sentadas en silencio, ¿no? Es como otra dinámica muy diferente. claro, Y los maestros siempre comentan, o yo les he escuchado decir que lo importante no es a lo mejor el tiempo que estás sentado, sino entre sesiones. claro, 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 claro. O sea, que realmente ahí es donde se Totalmente. ve lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? O sea, vale, yo puedo estar sentada y creo un estado de conciencia porque estoy concentrada y vas como teniendo bueno, tu práctica, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, sales de ahí y si luego estás en tu rollo mental, aunque deja una huella, ¿no? Que la deja, Claro, ¿de qué te sirve, no? O sea, al final la práctica es entre sesiones, ¿no? Del momento totalmente, de sí. meditación al momento de meditación. Y eso tiene que ver con esto que tú dices y estoy de acuerdo. Sí, claro, claro.
qué Porque demonios. además confunde, como tú dices también, ¿no? A veces confunde también a la gente, ¿no? Puede confundirte, Mm, sí, puede hacerlo, sí, sí, y entran ahí también egos espirituales, no es como, yo me di, ¿sabes? O sea, que claro, claro. es muy sutil, pero Sí, es muy sutil, sí, sí. sí. Y también te quería preguntar esto como también a nivel más personal, ¿no? Como esto que has comentado, cómo te va transformando y vas teniendo una relación diferente con los acontecimientos. En tu experiencia personal como profunda, ¿no? ¿En qué sientes tú que te ha transformado más toda tu, o te está transformando? Porque eso es un camino, ¿no? Es como un proceso. ¿En qué notas tú que realmente hay esa transformación en tu vida cotidiana, en general, con la relación contigo, con los demás, con el mundo? Fíjate, Sandra, que ahora llevo un tiempo, quizás de un par de años o más, donde estoy como entrando en contacto más no con esto que tú dices de transformación, sino, o sea, es decir, no veo tanto una transformación, Ujú, sino como una conciencia de dónde estoy. ujú, Te explico un poco. Es decir, para mí la práctica ahora es, es muy simple, en el sentido de que no hago una práctica al uso, sino que de repente me doy cuenta que estoy totalmente identificado, ¿no? Que estoy totalmente identificado, y en el momento en que lo veo, ¿no? Pues abrazo eso. ujú, Abrazo eso sin querer que eso sea una cosa distinta, ¿no? Entonces o sea, es como que hay indicadores, un indicador de dónde estoy en cada momento y que vas alternando, ¿no? Vas alternando estados y situaciones y momentos, pero que para mí ahora no tiene una más rango que otra por el hecho de que una sea más gozosa o menos, ¿no? Sino que si yo estoy ahí presente para contemplarla, ¿no? En el sentido de que, porque el contenido de la experiencia, el contenido en el sentido de qué es lo que estoy haciendo en un momento dado, está empezando a dejar de tener rango. ujú, Y lo que está empezando a tomar todo el rango es cuán presente yo estoy a cada una de las experiencias independientemente del contenido, ¿no? Y este es el punto para mí ahora, no es tanto porque, porque muchas veces me tengo encontrado en situaciones aparentemente muy gozosas, ¿no? O a nivel de sensación física, ¿no? Me refiero agradable, ya, sin embargo, a lo mejor no estoy ahí presente para ello, ¿no? Estoy teniendo la sensación, porque somos seres sintientes, pero no estoy ahí para ello. Y sin embargo, en un momento dado puedo estar teniendo sensaciones físicas desagradables y estoy plenamente presente a ello, y la cualidad y el rango de la experiencia es otro, ¿no? O sea, no es algo cuantitativo, ¿no? Pero es como que en esos momentos estoy vivo y en nosotros, bueno, hay algo ahí que está, pero no. Por eso que es simplemente, bueno, cuán presente estoy a esto. Es como ir al encuentro del siguiente momento, de lo que va sucediendo, ¿no? O sea, no me veo ahí como, no veo el tema como un proceso, porque esto está siempre yendo y viniendo. No creo, personalmente, no creo que vaya a llegar a un punto en el cual, mientras esté vivo, esto se deje de dar, ¿no? Siempre voy a estar, va a haber momentos en los cuales tenga luchas, en los cuales no voy a estar, no voy a trascender esto constantemente y plenamente. No lo creo, ¿no? De hecho, quizás lo que puede pasar es que a veces me dé más cuenta más rápidamente, ¿no? Y pueda volver salir a, de ese, ahí. a ese momento de desidentificación, pero, pero no trato de. Porque además me doy cuenta de que cuanto más trataba de estar en un lugar distinto al que estoy, más me separaba. Y esto
la práctica me lo producía, porque muchas veces la práctica era como un analgésico Ya. para separarme de la experiencia, ¿no? Entonces, ahora veo que esto no me ayuda, ¿no? Porque no creo en el proceso, no creo en el sentido de que, bueno, pues algún día voy a llegar. Creo en este momento, creo en abrirme a este momento, a lo que surja en este momento y ahí. Porque si no es como el mensaje que me estoy dando o que me estaba dando era, vale, necesito sentarme para conseguir algo en el futuro. Entonces el mensaje inconsciente es, ahora no estás bien, porque necesitas hacer algo para cambiar esto, ¿no? Cuando no es así, es simplemente abrirme a este momento con todo lo que traiga y estar dispuesto. Para mí la clave es estar dispuesto a estar con lo que surja, ¿no? Sin querer irme de ahí. Has dicho algo que también me parece importante y estoy de acuerdo, porque es verdad que estamos como, o sea, sin esto que tú comentas, ¿no? Es como que estamos intentando como atrapar algo que no llega, entonces estamos desde la carencia todo el rato, ¿no? Todo el rato desde la carencia, desde lo que no tengo, y nos perdemos esto que tú cuentas, ¿no? Esta experiencia que muy bonita, o sea, que me parece muy bonita tu experiencia y te agradezco que la compartas porque yo lo veo un poco así también, ¿no? Es como que te pierdes la experiencia directa, porque estamos Claro, siempre en lo que tenemos que conseguir. Medito para conseguir calma, medito para... claro. Y al final estamos en lo mismo, me da igual que sea la meditación, que sea el sueldo, que sea el trabajo, que sea la casa, que sea, ¿no? Cambiamos No, los y colores del además, perro, pero no, y seguimos. además, y además, y además con la particularidad de que siempre estamos postergando a otro momento, ¿no? Total, sí, En sí. el futuro. O sea, es que es muy bonito esto que dices de la carencia. No lo había visto desde ese ámbito, pero totalmente, ¿no? Es como, vale, ya llegará en un momento futuro algo que ya está aquí ahora. Eso es. En un retiro que hice, que también he visto que has estado con los de Theravadas del Bosque, ¿no? Del linaje del Con bosque. Juárez Sanga, en Amaravati, en Inglaterra, sí, sí, sí. Pues me he acordado, hice un retiro también, no, no fue en Madrid, pero fue cerca de Madrid con un monje que es alemán, pero que habla perfectamente español, que yo que a lo mejor le conoces, Avinando, no sé si le conoces. No sé, no. Y contaba un poco esto, las experiencias que tú estás compartiendo, nos hablaba, ¿no? De cómo es tan importante darnos cuenta de que el momento presente es completo en sí mismo. Totalmente. Y eso me hizo como el chip, ¿no? En el retiro. Y dije, oye, es verdad, pero no tenemos, o sea, nos cuesta, no digo que no lo tengamos, pues Fíjate esto que dices. Yo en los cursos, en las formaciones, siempre hablo de abrazar versus soltar, ¿no? Porque cuando estamos hablando, siempre estamos hablando de soltar, soltar, soltar. Cuando estamos hablando de soltar, estamos en el fondo queriéndonos deshacer de una parte de nosotros, sí, negando algo que también somos, ¿no? Algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, algo que estamos negándolo. Pero si lo abrazamos, y si realmente lo abrazamos, no necesitamos cambiar nada. Y si necesitamos cambiar algo es que no lo estamos abrazando plenamente. sí, Y este es el punto, para mí, este es el indicador que te quería comentar antes, ¿no? O sea, para mí el indicador es, si lo acepto plenamente, no necesito cambiarlo, está bien en sí mismo, y si todavía necesito cambiarlo es que no lo estoy aceptando, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, que queremos soltar, soltar, y es deshacernos de parte de lo que también somos en un momento dado, ¿no? Entonces, para mí va un poco más por ahí la práctica, ¿no? O sea, es un poco más eso que... Y eso no quiere decir que no me siente a meditar, que no me... No, 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 no quiere decir eso, no, no dicen, estoy negando esto, no, por claro. supuesto que no. Pero sí un poco ir poniendo un poco de luz sobre el por qué, el cómo, el de qué manera, ¿no? Y todo esto, sí. Pues sí, muy enriquecedora tu experiencia compartida. Hay un libro que seguramente conocerás que es Abrazando lo inabrazable de Pema Chodron. Sí, sí, sí. Es una preciosidad y habla justo esto Sí, sí, de lo que claro. estás compartiendo, ¿no? Y es verdad, fíjate algo que parece tan sencillo y lo que nos cuesta, ¿no? Estar en el presente es una cosa tremenda, es una... Claro, sí, sí, totalmente. Siempre creemos que en otro lugar vamos a estar mejor, ¿no? Es interesante, sí. Es así.
Y ya para terminar, te quería también que me contaras un poco, porque he visto que tienes también como una práctica de la escucha consciente. Esto me ha llamado la atención porque, claro, desde la psicología, gran parte de nuestro trabajo es la escucha, ¿no? Mm, Y creo que es una cualidad también interesante, importante, que tenemos ahí bastante deficiencia general de escuchar, ¿no? Estamos sí. más por el hablar que por el escuchar. Así resumidamente, porque no te quiero entretener mucho más, pero si nos puedes hablar un poquito de cómo, qué representa para ti esta escucha consciente o qué aportas, qué mirada Mm. nos puedes compartir. Sí, uno de mis maestros que tuve, Dira Vansa fue uno, estuve también con los sufis, Mm, bueno, en Gaia House, con la Sangha, ¿no? De Inside Meditation, en Amaravati, en Chitrus, con Forest Sangha, pero uno de mis maestros, y quizás porque fue el último, fue Mike Bosshart, que es un hombre inglés que se murió hace un tiempo, y ahí trabajábamos, bueno, o hacíamos el tema de la práctica de la escucha, ¿no? Práctica de la escucha. Y la hacíamos de una manera física, la hacíamos, era un trabajo que venía de la fisioterapia, de la osteopatía, ¿no? De algunas terapias más físicas, y hacíamos la escucha del otro en camillas, ¿no? ujú. Y de ese trabajo con Mike surgió, bueno, yo lo reelaboré, lo hice a mi manera y saqué una pequeña formación sobre la escucha consciente que está, que tiene que ver con esto que te voy a enseñar. ¿Puedo compartir pantalla un segundo? A ver, espera que te tengo que dar permiso. Espera un Vale. segundito. Espera. Y de ahí surgió todo el proceso de la escucha y para mí no, lo que hablábamos antes, no está separado, ¿no? Ya, Ahora, ya puedes. vale. Mira, esto que te voy a compartir no sé si lo conoces, esto es la palabra, esto es la palabra escucha en chino, Ujú. ¿vale? Y es un ideograma que está formado por 5 partes, ¿no? Esta primera parte es, la parte roja serían los oídos, Sí. la parte verde sería atención plena, la parte naranja serían los ojos, Ujú. esta parte azul clarita sería el otro, es decir, escucho con los oídos, con atención plena, veo con los ojos al otro y esta parte azul es desde el corazón. Fíjate. Entonces es oídos, atención plena, ojos, escucho al otro desde el corazón. Y de ahí surge, la palabra escucha en chino es esto, y de ahí surge todo el proceso que yo llevo como bastantes años, paralelamente a todo lo demás que hago, siempre la escucha consciente es como algo nuclear, porque es desde ahí, ¿no? Desde donde puedes asombrarte con el momento siguiente, ¿no? No ir condicionado al siguiente momento. Cuando realmente escuchas, estás dispuesto a ser cambiado por el siguiente momento, ¿no? Y para mí el trabajo, o sea, la práctica de escucha es la práctica, porque está en todo, ¿no? Y porque la puedo utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, haga lo que haga, esté solo, esté acompañado, la puedo utilizar para escuchar mis pensamientos, al otro, mis sensaciones. Y el tema es desde dónde, ¿no? Y desde el corazón y este pictograma de cómo se dice escucha en chino para mí fue muy elocuente en un momento dado, ¿no? Y muy desde ahí, este es el punto, ¿no? A ver, muy revelador, ¿no? Porque es verdad que pone ahí en una imagen todo lo que realmente necesitamos y siempre estamos cojos, ¿no? Siempre hay cosas que no están presentes, ¿no? Para tener esa Sí, escucha completa. Hay un tema interesante con la escucha también que es esta presencia, ¿no? Desde dónde, como tú dices, ¿no? Desde dónde escucho, ¿no? claro. Muchas veces no estamos como centrados. Y el corazón del silencio, háblame un poco de eso. Sí, te voy a comentar primero antes con respecto a la escucha consciente, que el tema no es tanto, de hecho esto es una de las cosas que yo promulgo en las formaciones de escucha consciente, ¿no? No es tanto estar perfecto y estar perfectamente presente en un momento dado para escuchar,
sino ser consciente de dónde estoy en cada momento. A lo mejor en un momento dado estoy totalmente iracundo, ¿no? Pero esto es lo que está pasando, es decir, porque si necesitara estar plenamente presente, calmado, probablemente escucharía muy pocas veces. El tema no Ya, es que vaya a tener las condiciones perfectas siempre, el tema es el desde dónde también significa estar con lo que está pasando. Y lo que está pasando en un momento dado puede ser que esté saltando de ira o lo que sea, ¿no? ya. Pero es desde ahí, desde donde puedo escuchar en ese momento. O sea, como consciente, como lo que hablabas un poco antes, ¿no? Estar consciente en cada momento de lo que está surgiendo y de dónde estoy, desde ahí abrirme a la experiencia que venga, ¿no? Totalmente, porque al final es lo mismo. O sea, Sí, porque claro, si trato de tener todas las condiciones perfectas para poder escuchar, probablemente no escuche nunca. ya. El tema es ser consciente de dónde estoy, ¿no? Y lo que está pasando en este momento, pues es que tengo un dolor de barriga o lo que sea, pues vale, esto es lo que tengo, ¿no? Y ya, ¿no? Pero es desde ahí, desde eso, ¿no? Porque si no estamos siempre con lo mismo, estamos siempre, vale, ahora voy a ponerme bien, a estar perfecto para luego poder escuchar. No, o sea, no, porque al final es lo mismo de antes, es no abrazar, ¿no? Es simplemente querer dejar de estar como estoy para, no, esto es lo que está pasando ahora. Y es desde aquí, desde donde el único lugar que tengo en este momento, no tengo otro, o sea, este es un poco el punto, ¿no? Sí, Vale. sí. Y lo del corazón del silencio, pues fíjate, mira, esto es algo que está en proceso, ¿no? Como vivo, ¿no? Pero es como una propuesta para, de alguna manera, para aunar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es una propuesta para darnos cuenta de que en el fondo, por ejemplo, para mí el gran maestro de todos los maestros que he tenido es el silencio, ¿no? O sea, el silencio, porque el silencio no engaña. De hecho, Ramana, la práctica mayor era el silencio y solamente hablaba cuando las personas no entendían lo que era el silencio, ¿no? Para mí el silencio tiene el rango mayor. Entonces, mm, desde ahí, el corazón del silencio es como poder darnos cuenta de que en cualquier momento, en cualquier situación, aunque sea una situación dura, difícil, hay una parte que es digamos, este corazón del silencio que está disponible si nos abrimos a ella, ¿no? Y la idea es un poco permitir entrar en contacto con esto y que poco a poco nos vaya colonizando nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos vaya colonizando más y más. ¿Y por qué crees tú que asusta tanto el silencio? ¿Por qué crees tú que hay tanta dificultad para parar? Bueno, tenemos una sociedad loca totalmente, ¿no? Pero individualmente, ¿no? Las personas en general les cuesta mucho parar o estar en silencio. Claro, pero fíjate, Sandra, que esto que dices es como, es que no es el silencio lo que asusta. Lo que Ya, asusta, lo que asusta, lo que asusta realmente es todos los pensamientos que se generan cuando tú aquietas todo lo demás. Porque cuando estás en silencio, nosotros lo vemos en los retiros. O sea, el primer día la gente llega y tal, pero cuando ya entra en contacto con el silencio, ya no quiere salir de ahí. Mira, hace 4 años, en un retiro en Argentina, en Buenos Aires, que vamos cada año a dar un retiro allí, un retiro de una semana, el último día, cuando íbamos a salir del silencio, hicimos una pequeña práctica y la idea éramos como 50 personas y tal, y la idea era, vale, después de esta práctica vamos a salir del silencio, ¿no? Y bueno, cada uno se empezaba a levantar y ya se iba y tal. Bueno, pues desde que terminamos hasta que, hasta que la gente empezó a hablar, nadie se quería levantar. Pasó muchísimo tiempo, ¿no? O sea, la gente no le tiene miedo al silencio. Porque cuando lo habita, dice, wow, le tiene miedo a todos los pensamientos que se generan cuando tú acallas todo lo demás, cuando acallas Netflix, cuando... Es eso, pero cuando eso se trasciende, cuando permites que el pensamiento surja y de repente, poco a poco, el silencio va colonizándote más y más,
ahí ya no hay miedo. Lo que pasa es que, claro, hay la creencia de que si me quedo en silencio me va a venir todo el petate, ¿no? Y es verdad, por un momento viene, pero luego eso se va también, ¿no? Ya. O sea, por eso que yo no creo que sea el silencio, es más a un constructo mental de la idea que ellos tienen del silencio, pero no el silencio en sí mismo. El silencio en sí mismo, cuando la gente lo vive, mi experiencia en los grupos es que, buah, que es totalmente transformador, ¿no? Claro, yo te entiendo. O sea, lo que yo pienso es que la gente que va a esos retiros tiene un anhelo, quizá, ¿no? De ese silencio. Y es como un bálsamo. Ahora, en la vida, o sea, con la gente mundana, digamos, mundana en el sentido que no está en una vía como más de práctica o de espiritualidad, ¿no? Y como dificultad. O sea, yo lo veo porque no sé, en mi casa, por ejemplo, bueno, tengo un hijo adolescente, pero en general los adolescentes siempre tienen ruido, ¿sabes? Como que siempre tienen que estar acompañados de algo sonoro, ¿no? Entonces, era un Claro. poco, ¿no? ¿Cuál era tu visión? Claro, pero para mí la visión es esta misma, es decir, no es porque la mayoría de estas personas de las que estamos hablando, que no son distintas a nosotros, lo No, que, lo que pasa es que quizás no se han permitido entrar en contacto con esto, ¿no? claro, eso es. Entonces yo creo que la barrera está en el constructo y en la creencia de que en el momento en el que voy a entrar en contacto con esto, se me va a venir todo abajo. Y esto es muy común. es Esta creencia es muy común, pero es una creencia, porque luego porque fíjate, que esto que dices, nos pasa en grupos en los cuales coges a la persona por sorpresa, es decir, cuando la persona no sabe que va a estar en silencio y tú de repente le invitas a estar en silencio un tiempo, la persona acaba dándose cuenta de, de qué es lo que hay ahí, ¿no? Es decir, no escapa del silencio, no escapa. Lo que pasa es que yo creo que es esto, es la creencia distorsionada porque no hay un conocimiento de qué es el silencio, ¿no? Y también porque el silencio tiene connotaciones que en muchos casos eh, pueden haber sido muy disruptivas para las personas en momentos de infancia o se asocia la oscuridad, yo qué sé, muchos condicionamientos que también están ahí, ¿no? O sea, y puede haber experiencias más traumáticas, ¿no? Yo creo que también lo que tú dices, ¿no? Es como el enfrentarse con toda ese movimiento mental que a veces evitamos o no queremos encontrarnos, ¿no? Y claro, el claro. silencio te encuentra de cara, ¿no? De alguna manera te tienes que enfrentar a eso porque es como o escucho lo que hay ahí o salgo corriendo otra vez, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Es interesante. Bueno, pues no sé si te gustaría compartirnos algo más. Ya llevamos ya casi una hora hablando. Hemos empezado aquí. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento de este encuentro, ¿no? Y sí, la verdad es que, bueno, invito a la gente a que se permita, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, que se permita tocar su silencio y además cómo cada uno lo entienda, ¿no? O sea, el silencio es una experiencia. Entonces, yo siempre digo, una de mis experiencias más grandes de silencio fue en el Bernabéu viendo a Bruce Springsteen. Ah, fíjate. Nunca De sabes. verdad, de verdad, de verdad. O sea, fue una experiencia el tío tocando ahí con no sé cuántos megavatios hay de sonido y una experiencia de silencio, de quietud absoluta, ¿no? O sea, por eso que no eso. Y a veces en un retiro largo en un monasterio había ruido constante, ¿no? Es decir, es un poco la mente, ¿no? La que nos llena de ruido. Y bueno, sí que invitaría a que poco a poco se fueran. Es como cuando te metes en una playa gallega en verano con lo fría que está el agua, irte metiendo poco a poco, ir permitiendo entrar en contacto con ese silencio. De verdad que sí. Pues yo también os animo a todos los que estéis escuchando y que practiquéis. Y Manu tiene un lugar maravilloso ahí en Santiago, los que estéis cerca o lejos. Tiene también una formación muy interesante de instructor, ¿no? De Sí, mindfulness y de compasión. Que sí. también podéis echar un vistazo en la web de todo Inquietud, lo que hace. inquietud, sí. En Quietud.org lo pondremos luego también debajo para que lo Vale, podáis ver. gracias, señora. Y muchísimas gracias, Manu, por tu Gracias a compartir, ti. por tu camino, por todo lo que haces también para darnos la oportunidad
de transitar esto en la experiencia, ¿no? Yo Mm. creo que está muy bien que las personas, pues como tú, ¿no? Que tienen una experiencia la compartan, porque también es una forma de dar vida, ¿no? A lo que uno vive por dentro y dar voz bueno, pues a un camino personal interesante, ¿no? Y bonito. No, totalmente, tiene sentido porque es compartido, claro, sí, Claro, sí, totalmente. tiene sentido. Así que Pues muchas muchas gracias, gracias Sandra, muchas a gracias ti, a ti. Gracias. a ti, a ti.